Buenas tardes, agradeceros vuestra presencia en esta segunda edición de Congreso y Misterio, en la edición de tarde. Vamos a por la tercera conferencia, la tercera ponencia de la tarde. Con nosotros estará ahora Javier Nicolás. Don Javier Nicolás nos hablará sobre la alquimia, mitología, simbología y arte. ¿Qué sabemos de Javier Nicolás? Pues voy a empezar su currículum al revés porque hace un rato siempre me equivoco. Siempre digo que es catedrático de historia y no es catedrático en historia. Empezó, digamos, consiguiendo un diplomado en turismo en el año 1986 porque le encanta viajar. Había visitado 114 países al menos, nos confesaba ayer por la noche, y es guía turístico desde entonces y le apasiona por el Conoce Mundo. Conoce Mundo, lee 12 libros al mes, o sea, le da tiempo a leer mientras viaja. Yo no tengo tanto tiempo. Un poquito después consiguió ser porque su vida profesional, cultural, tiene un bagaje que es para sorprenderse, licenciado en Geografía e Historia, 2004, doctor en Historia, contemporáneo en Universidad Autónoma de Madrid en el 2015, diplomado en Estudios Avanzados DEA, en Sociología y Ciencias Humanas, Universidad Pontificia Comillas 2009, 6 idiomas habla con fluidez. Yo lo siento mucho. Quiero disfrutar con Javier esta tarde de lo que es la alquimia, es un tema que me apasiona, me encanta Paracelso, pero prefiero yo aprender de los que saben que meterme, no sé. Con todos nosotros, don Javier Nicolás. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros y por ofrecernos su saber. Vale. ¿Me oye? Bueno, buenas tardes. Agradecer a Miguel Ángel la oportunidad de estar aquí otra vez, y es la segunda vez que repito, y agradecer al Ayuntamiento de Budesma por dejarnos la sala y toda la historia. Os voy a tutear, porque sois más jóvenes que yo en realidad tengo 92 años, pero con el elixir alquímico. Lo que está ocurriendo aquí ahora es una transmutación física, porque venir a escuchar una charla en la hora de la siesta es realmente un experimento alquímico, ¿no? Pero bueno, os agradezco que intentaré no dar la chapa y a ver si esto va, porque claro, no. Pero esto que está plantando el árbol soy yo, Decía Aristóteles que el humor alarga la vida. Es que esto es una constante de vida. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, que no haya historia. Bueno, a ver, primero de todo, lo digo porque si hay preguntas luego. Yo no soy un técnico en alquimia. Yo soy doctor en historia contemporánea, pero me gustan temas medievales y la alquimia es uno de mis temas, pero no domino ni mucho. Así que cuando hagáis preguntas, como me hagáis la pregunta difícil, diré que simplemente no lo sé. ¿Vale? Segunda, lo que sí que quería es simplemente, a ver, es un tema que se habla mucho, pero tampoco se sabe poco, ¿no? Entonces la alquimia, uno que oye la palabra alquimia, que es un profano del tema, dirá convertir metales en oro. De hecho, al final de la charla, si alguien quiere dejarme un reloj de metal, haremos la prueba, ¿vale? Para convertirlo en oro. Bien, dicho esto, aparte yo lo que sí que quiero es traspasarlo a la simbología y sobre todo al arte. Es una cosa que me interesa muchísimo. Yo amo el románico y el gótico, aparte de enseñarlo como guía turístico, y es verdad que hay mucha simbología alquímica en las catedrales góticas. En España, León y Burgos. Y en Francia, obviamente, Notre Dame, que es el gran paradigma, es una catedral alquímica, ¿no? Vale, dicho esto, este no soy yo, Bien, ¿qué dice la RAE? Tengo un primo que es un forofo de la RAE. ¿Cómo la RAE define la alquimia? Fijaos lo que dice: conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia que influyó en el origen de la química. Especulaciones, ¿vale? Porque, aunque a la alquimia no se le puede considerar una ciencia, ni siquiera es una pseudociencia, pero sí que es verdad que la cantidad de gente muy docta, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, Paracelso, y un sinfín de gente que se ha preocupado por la alquimia. Eso quiere decir algo, ¿vale? O sea, no son indubis. Bien, hay 3 cosas que orbitan en torno a la alquimia, que es la piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? La segunda es la conversión de metales en oro y plata. Ahora vendría bien con el precio que ha puesto el señor Trump al oro. Y por último, el elixir de la vida eterna, porque también se buscaba el elixir de la vida eterna, ¿vale? La inmortalidad, o al menos alargar la vida.
Bien, y todo esto se produce en un crisol, en una redoma, en una retorta, es decir, ves la típica alambique mezclando, hacer la lista de la compra, todos los elementos y vas combinando, y de eso se trata, ¿no? De buscar algo y de encontrar ya sobre historia. Bien, seguimos con la RAE. La piedra filosofal es la materia con que los alquimistas pretendían hacer oro artificialmente, ¿vale? Es decir, que la RAE, la Real Academia Española, no certifica que eso sea así, lógico, ¿no? Bien, ¿qué es la piedra filosofal con relación a la alquimia? Pues es lo que está bien aquí, es una sustancia legendaria que se pensaba que al computar y al combinar y mezclar ciertos elementos, que son, básicamente aquí no están, pero el mercurio sobre todo, el mercurio es lo más importante, pues se podría convertir en oro, sobre todo en oro, pero también en plata. Es una segunda versión, ¿no? La más original es la de oro. Pero además, la alquimia es como el grial, ¿no? El santo grial, que hay teorías que dicen que no existe, el grial es la sangre de Cristo precisamente, ¿no? San grial, santo grial, ¿no? Pues aquí pasa igual, que también puede buscar el oro, es el oro que tienes en ti, es decir, es los valores tuyos, ¿no? Eso es la piedra filosofal, sacarlo, bueno, decir, el tesoro que tienes tú, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que hay una serie de pinturas, cuadros, grabados y textos ya, miles y miles de textos sobre la alquimia. Bien, el elixir de la vida eterna es una poción mágica, como la de Asterix, que, según la leyenda, siempre según la leyenda, otorga la inmortalidad. Luego veremos la sangre con respecto al elixir de la vida, que hay crónicas reales de que se intentó eso. ¿Hay un ruido aquí raro? No sé qué es. ¿Puede ser o no? ¿Ahora? Mejor. ¿Me oyeis? Si no me quito esto, es que a mí me ponen muy nervioso estas historias. Bueno, la juventud eterna, ¿no? Es decir, siempre buscar seguir siendo joven, ¿no? Y no solo de espíritu, sino de cuerpo, claro. El señor Rothschild, no sé si os acordáis, hace unos años, con 101 años, se hizo la 5ª operación de corazón. Al final se murió, claro, es decir, por mucho que te cambien los órganos, el cuerpo sigue siendo el de un señor de 100 años, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, supuestamente, esa piedra filosofal curaba enfermedades y te hacía mantener vivo más tiempo, ser joven, eternamente, ¿vale? Ya la inmortalidad es otra historia. Eso hay que dejárselo a Fausto. Bien, entonces hay una serie de combinaciones que iremos viendo que aquí hicieron los alquimistas, que siguen haciendo, porque sigue habiendo alquimistas hoy en día que se dedican a esto, ¿vale? Vamos a ver los protagonistas así brevemente. ¿Quiénes fueron los famosísimos alquimistas en la historia de la humanidad? Nicolas Flamel. Os sonará Harry Potter, imagino. Yo es que soy Harry Potteriano, pero bueno, Nicolas Flamel es un personaje muy importante, sobre todo en la película y novela, Harry Potter y la piedra filosofal, se llama precisamente, ¿no? Y Roger Bacon, que tiene el nombre de desayuno, apellido de desayuno, este hombre fue un gran filósofo, un gran teólogo, en fin, una persona impresionante que se dedicó a la alquimia también. Fijaos que Flamel murió con 83 años. Yo creo que muchos de estos murieron con muchos años, ¿vale? Entonces a lo mejor sí que iban tomando algo, ¿eh? Tomando algo en el buen sentido, ¿no? Bien, este hombre pues hizo bastantes investigaciones y está directamente, como veremos después, ligado a la capital de León y la catedral de León, como veremos luego, ¿vale? Él dice que él era rico y se hizo rico gracias a la conversión al oro que él en sus experimentos alquímicos hizo. Bueno, la primitiva no existía entonces, no le tocó la lotería, pero puede ser que se hiciera rico, a lo mejor, convirtiendo las cosas en oro, ¿no? Dicen que en realidad vivió 600 años, porque cuando se exhumó su tumba estaba vacía. Entonces luego ya se crea la leyenda y a Nicolás Flamel se le había visto en Turquía, en la India, durante 600 años. ¿Vale? Eso es lo que dice la leyenda. Este es el personaje de Harry Potter, ¿no? Que se le menciona poco, pero sí que es verdad
que J.K. Rowling se ve más en el libro que en la película, ¿no? Harry Potter y la piedra filosofal habla de este personaje que existió y que aquí lo hace en plan ficción, ¿no? Bien. El señor Bacon, un teólogo franciscano, fijaos, murió con 80, 94, me llevo una, 78, ¿no? 90, que para ser la época no está mal. La época esta, la gente se moría mucho más temprano, ¿no? Bien, este hombre tuvo problemas porque él era un platonista a muerte de Platón y investigó la alquimia árabe y eso le llevó a que en su comunidad franciscana tuviera problemas. De hecho, estuvo preso. Estuvo preso por desviarse un poco de lo que era la teología pura y dura cristiana y meterse con historias de alquimia. ¿Vale? Un poco como le pasó a Ramón Llull, Raimundo Lulio, del cual hablaré después. Este hombre, pues bueno, tiene este manual de alquimia, Speculum Alchemiae, que es muy famoso, donde lo que hacen los tratados alquímicos sobre todo es crear tratados para hacer esa transmutación, ¿no? Que lo lograron o no, eso ya es harina de otro costal. Bien, este nombre cortito, como Pepe o José, o Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, amén, que escogió el seudónimo de Paracelsus, que viene de Celso, el historiador romano, Paracelso, igual que Celso, ¿vale? Entonces escogió ese seudónimo, Paracelso, que es como se le conoce, ¿no? Paracelso es un personaje importantísimo dentro del mundo de la alquimia, probablemente el más importante, ¿vale? Entonces tiene unos tratados impresionantes sobre el tema que si alguien está interesado, bueno, a ver, es un lenguaje arduo, también decir que no es una cosa fácil, ¿no? Pero Paracelso realmente fue una persona importante. Aparte de alquimista, era astrólogo, médico, investigador. Dicen que inventó el zinc, bautizó el zinc, el zincum, ¿vale? el elemento químico del zinc, ¿no? Y fue el que se le atribuye la idea de los 4 elementos a la hora de hacer experimentos alquímicos: tierra, fuego, aire y agua. Son los que se combinan para intentar encontrar el oro, ¿no? Entonces, hay una serie de criaturas fantásticas que son los gnomos con respecto a la tierra, las nereidas en cuanto al agua, los silfos, que son los del viento, y las salamandras, que son las hadas de fuego. ¿Vale? Luego veremos una representación gráfica de todo eso en las retomas, en los grabados medievales. Otros dos, Hermes Trismegisto, que es un personaje que no se sabe si existió o no. Y Alberto Magno, San Alberto Magno, estamos hablando de una pieza fundamental en la Iglesia cristiana. O sea, por eso quiero decir que fue santo, doctor de la Iglesia y era alquimista también, ¿no? Bueno, pero el Trismegisto que no se sabe quién es, ni cuándo nació, ni de qué siglo era, sí que es verdad que fue muy popular en la Edad Media. Y se conservan de él numerosísimos textos, es decir, que alguien los escribió y se le bautizó como Hermes Trismegisto, pero no se sabe muy bien. Él fue el que crea el corpus hermético, la tradición hermética a partir de Hermes, ¿no? Entonces, Trismegisto es famoso por eso. Bueno, aparte de sus tratados, yo me he leído algunos, son realmente... hay que dormir la siesta bien, porque si no... Y el amigo San Alberto Magno, que murió con 87 años, o sea, estamos hablando no sé si toman el elixir de la vida o no, pero son alquimistas que duraron mucho tiempo, ¿no? Bueno, fue dominico, fue obispo, lo hicieron santo, doctor de la Iglesia, era un personaje realmente de lo más importante dentro de la Iglesia católica, ¿vale? Él fue botánico también y descubrió el arsénico, ¿vale? El arsénico, el elemento químico. Es el patrono de los estudiantes de ciencias naturales, de los químicos, y según la leyenda se dice que descubrió la piedra filosofal y que le pasó el secreto a su discípulo más aventajado, Santo Tomás de Aquino, otro grande de la Iglesia, otro alquimista, ¿vale? Aunque la Iglesia no te va a aceptar nunca esto, ¿vale? Igual que en la Catedral del Buró, que hay una capilla masónica dentro de la catedral, nosotros no lo van a admitir nunca aunque sea así, ¿no? Bien, como dijo Don Quijote a Sancho, con la Iglesia no es topado, que conste que soy cristiano, ¿no?
Bien, hay un testigo que vio físicamente cómo San Alberto Magno creó oro. Se hizo esa transmutación y lo puso por escrito. Bueno, ahí queda el tema, ¿no? Jabir ibn Hayyan, más popularmente conocido como Geber, y Raimundo Lulio, otro de los grandes de la Iglesia. El primero, fijaos, murió con, me llevo una, 94 años, ¿puede ser? ¿Hay alguien de ciencias aquí? 80, 79, 94 años, 94 años, en el siglo VIII, o sea, esto es sospechoso, por lo menos, ¿no? Bien, este fue un científico persa que se dedicó a varias artes, a la arqueología, a la arquitectura, a la astronomía, a la alquimia, a la medicina, y fue farmacéutico, porque su padre lo era, y entonces él empezó en la farmacia de su padre pues, a empezar a hacer experimentos, ¿no? E inventos. Él fue muy importante porque fue el que renovó la química, el mundo de la química, ¿vale? En el siglo VIII, 8-9, ¿no? Entonces, también tenía un punto de vista muy bueno sobre la naturaleza y los animales con respecto a las ciencias químicas, ¿vale? Raimundo Lulio. Este murió relativamente, bueno, joven tampoco, pero 68, 84 años porque lo mataron. Bueno, lo mataron. Sabéis que este hombre fue un predicador, un misionero laico. Aunque estaba adscrito a los franciscanos, Raimundo Lulio se dedicó a viajar por el mundo a convencer a los musulmanes de narices en su país. Y estuvo en la cárcel bastantes veces, ¿vale? Y la última vez, a raíz que le dieron una paliza impresionante, cuando vuelve a Mallorca, que es donde vivía, a raíz de esas heridas muere, pero con 84 años. O sea que todo esto es muy sospechoso. Por eso estoy estudiando alquimia porque quiero llegar a los 110. Bien, en cualquier caso, este hombre que sí, que iba jugando, pero claro, no es fácil hablar de alquimia porque estás hablando de una cosa herética, si quieres, ¿no? Con respecto a la Iglesia y más siendo un predicador, ¿no? Entonces, tiene unos tratados muy buenos de alquimia este hombre. En catalán fue el primero que escribió cosas serias en catalán, vivía en Mallorca, bueno, en mallorquín, o sea, que un mallorquín diría que son los catalanes, bueno, en fin, ya me entendéis. Y estamos hablando del siglo XIII-XIV, ¿vale? Lulio, la verdad es que su currículum es impresionante y no solo escribió alquimia, por supuesto, escribió textos impresionantes de teología. ¿Vale? La verdad es que me interesó mucho en una época de mi vida. Bueno, hay otros, Sendivogius, con este nombre solo puede ser alquimista, Kohung, Albiruni y Avicena. Avicena es muy, muy bueno, ¿no? El primero, que murió con 80 años, fue un químico y alquimista polaco y escribió varios libros de tratados alquímicos, ¿no? El segundo es un chino, que este murió más joven, ¿no? De 17, 20, 60 años. Bueno, es conocido como alquimista médico y le llamaban el inmortal, porque también dicen que aunque dicen que murió en ese año, en realidad él siguió vivo. ¿Vale? Por eso le llamaban siempre el inmortal, Kohn el inmortal. Albiruni, 77 años, matemático, astrónomo, geógrafo, físico, viajero, historiador, farmacéutico de la Persia antigua, ¿vale? Otro alquimista famoso. Y el último, con un nombre también facilito, como Pepe o Paco, Abu Ali al-Husayn ibn al-Absin al-Sina. Amén. Avicena. Avicena es un personaje excepcional. Yo he leído mucho de Avicena. Fue el primero que hizo, ¿cómo se llama? Lo que hacen los forenses, la disección, ¿no? La autopsia. De los primeros que hizo autopsias porque él era un médico impresionante. De hecho, hay una novela que se llama El médico, de Noah Gordon, si eso suena, que habla de Avicena, ¿no? Se refiere a él. Y entonces era un hombre muy preocupado de lo que pasaba aquí dentro, ¿no? Pero también se preocupó por la alquimia. Avicena, que como sabéis estaba en España, fue un tipo, la verdad es que probablemente uno de los médicos más importantes que hubo en aquella época. Estamos hablando del siglo X-XI, ¿vale? Bien, pero sí que es verdad que sus tratados alquímicos son menos, si quieres, menos místicos o menos espirituales, se van más al mundo de la ciencia pura y dura, ¿vale? Entonces, la verdad es que muy interesante Avicena. Este sí que es un personaje. Luis de Acuña, este fue un obispo de la Catedral de Burgos.
A ver si doy con el láser. Mira, aquí está el claustro y el sobreclaustro, que ya no existe. Esta parte de aquí, no sé si os acordáis de la Catedral de Burgos, hay una parte de aquí, pero esta no. Esta la destruyó, cuando murió el obispo la destruyó porque ahí estaba el laboratorio alquímico de ese hombre, de un obispo católico, ojo, ¿eh? Ese tío Luis de Vázquez de Acuña y Osorio, que murió con 70 años, 69, tenía un alquimista, o sea, él no era alquimista, pero sí que montó en la Catedral de Burgos, que tiene narices, un laboratorio para su alquimista de cabecera, Francisco de Artacho, ¿vale? Y de hecho, en la Catedral de Burgos, como luego veremos, hay bastantes símbolos alquímicos, gracias a este hombre, ¿vale? Bastantes símbolos alquímicos. Entonces, sí que hay documentos en el archivo de la Catedral que atestiguan, que certifican que este hombre fue un propulsor de la alquimia y que con su Francisco Artacho, con su alquimista, la verdad es que, bueno, pero claro, viniendo de un obispo y en la catedral, pues tiene narices la cosa, o sea, imaginaos, ¿no? O sea, es increíble. Y Felipe II, nuestro rey. Felipe II, sabéis que era un apasionado de la alquimia, si habéis estado en el Escorial, esta era la torre del alquimista. Su alquimista se llamaba Leonardo Fioravanti. Felipe II montó también ahí en esa torre todo un laboratorio alquímico que entonces decían que era el más importante de Europa. Fijaos lo que estoy diciendo, ¿vale? Además, dicen que parte de la financiación de todas las guerras, historias que tenía, era gracias a la alquimia, a la transmutación en oro. Bueno. Y convirtió el monasterio de Escorial en un gran centro alquímico en toda Europa. Ahí tenía, ahora veremos la torre famosa, tenía aparatos para destilar, ¿cómo se llaman? Los alambiques, bueno, impresionante. Tú ahora vas al Escorial y no te dejan visitar esa torre. Al menos yo, mira que lo he pedido veces, no sé qué hay, no creo que haya nada ya, pero bueno, en cualquier caso, está ahí, estuvo ahí. Mirad esta torre. Este es un dibujo que hizo un tal Lermit, un flamenco, de Flandes, ¿no? Entonces, tampoco bailaba, perfecto. Este flamenco, como sabéis, la corte era nuestra, los Países Bajos eran nuestros, y Felipe II estaba muy por la corte de flamenca. Este hombre visitó la corte española, visitó el Escorial y hace un dibujo de uno de los aparatos que había en esa torre. Y es este artilugio que era como le llaman la torre filosofal, ¿no? Que era un alambique que destilaba centenares de litros de agua ininterrumpidamente. O sea, el agua es fundamental, a la hora es como una central nuclear, el agua tiene que centrifugar y todos los elementos que vas haciendo, que están en el alambique, el agua es fundamental para que todo eso funcione. Pues fijaos la torre que tenía el amigo, Felipe II. Bien, Bernardo el Trevisano, que tiene un libro que queda mal leerlo, que dice Naturaleza del huevo de los filósofos, que la verdad es que queda un poco mal, pero lo que habla Bernardo el Trevisano es de la alquimia desde un punto de vista filosófico, y luego está Santo Tomás de Aquino, que hemos dicho antes, era el discípulo de San Alberto Magno. Bueno, pues el tratado de la naturaleza del huevo de los filósofos se centra en el concepto del huevo filosófico, que es un símbolo alquímico que representa Mercurio, que como os he dicho es el elemento más importante, ¿vale? Ahí se une el cuerpo y el espíritu en una esencia sola y es lo que da fruto a los descubrimientos posteriores. Y esto fue Bernardo Trevisano. Y Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, estudió también la alquimia gracias a su profesor Alberto Magno, ¿vale? Y aunque hizo experimentos, no tuvo tantos problemas como Alberto Magno, que sí que tuvo problemas con la propia Iglesia. Pero bueno, para que veáis la calidad de gente que estudiaba la alquimia, ¿eh? Vamos a las catedrales góticas, que es mi tema favorito. La clave. Aquí tenemos una clave con las nervaduras y aquí la clave central. Bueno, aquí de hecho hay 5 claves. Sabéis que cuando nacen las catedrales góticas, que nacen en Francia, siglo XI, los albañiles inventan 2 cosas. Cuando las iglesias románicas, cuando intentaron hacer catedrales románicas, salvo Santiago de Compostela,
que si os acordáis tiene muchos arcos, porque si no eso se hunde, el arco de semicircular se hunde con la altura. Es cuando inventan el arco ojival, el arco puntiagudo, típico del gótico. Pero sobre todo lo que inventan es la clave. Por eso en español, cuando dice esto es la clave, es porque efectivamente es el punto primordial, principal, fundamental, para que no se caiga esto. Bueno, estos albañiles franceses, albañil en francés, la palabra albañil es masón, y en inglés es mason. Entonces lo único que hicieron fue sociedades de albañiles, o sea, sociedades masónicas, para preservar el secreto de la clave, sobre todo, y del arco ojival. ¿Por qué? Porque cuando construyeron las primeras catedrales góticas en Francia, o sea, en Europa, o sea, en el mundo, que fue la catedral de Sens, en el norte de Francia, y Saint-Denis, en París, claro, los otros arquitectos alucinaban, pero ¿cómo habéis hecho esto? Explícame cómo. Y tú le decías, sí, paga y te lo decimos. Es decir, las sociedades masónicas lo que hacían era cobrar por esos secretos. Pero también tenían otros secretos. De hecho, Notre Dame tiene, pues luego lo veremos, una serie de símbolos, de estatuillas, ¿cómo se llaman? Los canecillos. Suerte que no me tiene Jesús, pero que tenemos perdidos aquí. Es mi apuntador. Voy a poner una concha, señor. Canecillos, estatuas, aparte de dragones, diablos, hay muchos elementos alquímicos, ¿vale? Entonces, bueno, las sociedades masónicas pues, se dedicaron a esto hasta que llegó un punto que ya todo el mundo sabía cómo iba esto, y entonces se transformaron en sociedades masónicas de otro tipo hasta el día de hoy. Pero eso es harina de otro costal, ¿vale? Bien, Fulcanelli, que fue el gran visionario que escribió el famoso El misterio de las catedrales, que es un libro que os recomiendo, es un libro sensacional. Él tiene muchas teorías, algunas son creíbles, otras menos, que decía que los masones, los diseñadores, arquitectos, los constructores, se reunían siempre el sábado, Saturno, ¿vale? Para hablar de ese conocimiento que hacía que las catedrales fueran lo que fueran. Ahora luego hablaremos de los laberintos en las catedrales, de la iniciación. O sea, hay muchas cosas. Una catedral no solo es un elemento de piedra, catedrales góticas, sino tiene mucha enjundia, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que he explicado de los masones. La clave, que hay muchísimos tipos de clave. Y ahí está, es esa piedra especial que sujeta un arco, pero en realidad sujeta todo el templo, la clave, ¿no? En el momento que sujeta una nave, una bóveda, está sujetando el templo. Y a su vez es lo que ellos llaman la piedra filosofal. O sea, la clave también la llaman la piedra filosofal porque es, efectivamente, el punto céntrico y fundamental en una catedral, ¿vale? La piedra angular. Sabéis que el gran arquitecto del universo fue Hiram, con H. Hiram, que hizo el templo de Salomón. De hecho, aquí en el cañón del río Lobos, en la ermita supuestamente templaria, hay una H, porque los templarios solían poner la H de Hiram en sus templos, ¿vale? Entonces, el gran arquitecto del universo, que es el símbolo de los masones por excelencia, habla de la piedra angular, ¿no? Que es la clave. Y nos vamos a Burgos. Fijaos que falta la parte de aquí, ¿no? Ahí estaba o sea, esto es lo que estaba a la izquierda, que también muy transformado, porque cuando tiran esta parte, esto la reforman, y entonces ahí estaba el laboratorio químico. Hay teorías que dicen que toda la catedral de Burgos es el crisol alquímico, fijaos, O sea, es el centro alquímico por excelencia. Otros dicen que León, con su relación con Flamel, como veremos luego, ¿vale? En cualquier caso, es verdad que todo tiene sus... Es que la catedral de Burgos es impresionante. Detalles, y te olvidas del guía, te olvidas de mí y de la catedral por tu cuenta, porque hay detalles que sorprenden, como vamos a ver. Por ejemplo, el rosetón. Fijaos que aquí está la estrella de 6 puntas, como está aquí también, aquí y aquí. Es el sello de Salomón, la estrella de David, como la queréis llamar, a las 6 puntas, que es como un símbolo muy potente de la alquimia también, ¿no? Pero lo más importante aquí son estas dos figuras que hay aquí y aquí, sobre todo esta. Es la tríada alquímica, como vamos a ver, ahí lo tenéis. Claro, desde abajo hay que verlo, si llevas con los prismáticos, o haces la foto porque si no, no se ve, ¿no? Pero fijaos
Esos son los tres, la tríada química, ¿vale? Que es el azufre, el mercurio y la sal. En teoría todo esto, ¿vale? Pero no deja de ser curioso que al lado del rosetón, en la fachada principal de la Catedral de Burgos, tienes un símbolo alquímico muy potente. ¿Estoy tapando? ¿Los tapo o no? ¿Los tapo? ¿Sí? Oye, perdonadme. Me habéis igual, ¿no? Bueno, la tríada que tenéis aquí, o sea, todo es para buscar la materia inicial de lo que estamos hablando, para hacer el compuesto químico. Ahí está, no te preocupes, quieto. Entonces, en la Catedral de Burgos lo tenemos aquí, pero hay más. No sé si habéis estado hace poco mucho en la Catedral de Burgos, la famosísima Capilla de los Condestables. Yo este año he estado 4 veces en la catedral, con grupos. Yo tenía mi guía local y yo podía estar, no controlaba el grupo, pero podía hacer fotos. Bueno, aquí en esta capilla, teóricamente hay un capitel oculto con 3 alquimistas con sus crisoles. Bueno, hice fotografías de todo. Lo que pasa es que iba con el móvil. No lo he encontrado. De hecho, en internet tampoco sale. Se habla, pero nadie ha sido capaz de fotografiarlo. ¿Dónde está? Pero dicen que está ese capitel. O sea, ahí lo tienes. La representación de 3 alquimistas que labran con retortas y morteros en un escondido capitel de la Capilla de los Condestables, ¿no? Entonces, realmente a mí me encantaría un día irme con una cámara como esta y fotografiarlo todo. Al final tiene que salir, ¿vale? Es una cosa curiosa, cuando menos. Luego, otra cosa que tenemos, tanto en Burgos como en León, son estos personajillos, que es el Green Man, el hombre verde, que son hombres con, ya veis la cara aquí, ¿no? Con hojas, o vestido todo con hojas. Bueno, aquí en Burgos es muy divertido, porque tienes todos, parece que estén bailando, ¿los veis, no? ¿Puedes poner la anterior foto? ¿Cómo? ¿Puedes poner la anterior foto? ¿Puedo ponerla? Sí. Me gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? En Valladolid y en Guadalajara y eso. Vale, luego hablamos, ¿vale? Bien, pues ahí tenéis a los Green Man, que el Green Man, de hecho, es un personaje también muy ligado a la alquimia, ¿vale? Pues fijaos. Parece que este va ahí bailando la jota, no sé qué. Y la postura que tiene, ¿no? O sea, es un poco socarrón, ¿no? Pero bueno, está ahí la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos es sorprendente. Pero luego tenemos la de León. Otra catedral con mucho simbolismo alquímico. Nicolás Flamel, que os he hablado antes, uno de los más famosos alquimistas, se encuentra en León con un anticuario, librero judío, maestro Canches, judío converso, claro, que le revela que tiene un libro especial para hacer pociones mágicas, que es el Aesh Mezaref, que la traducción es fuego purificador. Dice la leyenda que este hombre Flamel coge ese libro, porque se lo regala a este judío, se lo lleva, hace el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago es un camino iniciático también muy ligado con la alquimia, ¿vale? Y vuelve a su país, y es el que, en teoría, el que enseguida llega a la conclusión y a la gestación de la conversión de metales en oro, gracias a este personaje que estaba en León, ¿vale? Por eso León es muy importante. También en León tenéis los Green Man, ahí los tenéis, son estos personajes que, mira, la verdad es que a mí me encanta, tienen su gracia, ¿no? Muy relacionados con la alquimia. Por eso dicen que la Catedral de León es un enclave más que Burgos. Hay muchas teorías, pero la de Burgos o la de León. Unos que defienden el Burgos, otros que defienden por el obispo aquel, y otro León por la historia de Nicolás Flamel, ¿no? Dicen que en el laboratorio de Flamel tenían, en el laboratorio donde él hacía los experimentos químicos, unos planos de la Catedral de León. O sea, que, quiero decir, alguna relación tendría, ¿no? Probablemente esos planos irían con el libro que le dio el judío aquel. La cuestión es que Flamel está muy ligado a la Catedral de León y a sus planos, a su planificación geométrica, que es muy curiosa también, ¿vale? Bueno, si habéis estado en París, Notre Dame es otra historia fascinante, ¿no? Notre Dame es, aparte de los diablos, que es brutal, el simbolismo que tiene es probablemente la catedral con más símbolos alquímicos que existe en el mundo, ¿vale? Es como la ciudad de Washington, con los masones, ¿no? Tú vas a la ciudad de Washington, una ciudad moderna, del XIX-XX, todos son símbolos masónicos.
Pues esto es la catedral esta con respecto a la alquimia, ¿vale? Entonces tiene muchas cosas, como vamos a ver, por ejemplo esto, en la fachada principal de Notre Dame está esta señora, que representa una mujer con una escalera de 9 peldaños. Los 9 peldaños es el símbolo de iniciación alquímica, ¿vale? Además lleva 2 libros, uno abierto y uno cerrado. El exoterismo y el esoterismo. Lo que tú puedes hablar y mostrar y lo que no debes mostrar, ¿vale? Y este símbolo está, repito, en la fachada, ¿no? O sea, la escalera, 9 peldaños, que la vamos a ver, ahora voy a sacar una foto de la sacristía del Burgo de Osma, donde está esa escalera, símbolo de la paciencia. Tienes que hacer esos 9 escalones, que son 9 pasos, hasta llegar a la piedra filosofal, ¿vale? Entonces, bueno, pero antes vamos a ver los laberintos, que es otra cosa que me entusiasma. A ver, sabemos, las catedrales góticas, lamentablemente no en España, pero sí las de Francia, la puerta principal es la del oeste, donde se oculta el sol. Tú has de entrar por el oeste. La catedral del Burgo de Osma, la puerta principal no es la que veis ahora, enfrente del Pacheco, bueno, del oeste, ¿no? No, es la otra, es la que está al lado de la torre, la puerta del oeste. Porque tú tienes que hacer el camino iniciático desde el oeste hacia el este, hacia la luz, hacia Cristo, ¿no? Hacia el presbiterio, hacia el ábside. La cruz cristiana, la cabeza de Cristo está en el ábside, en el este. Bien, pues en Francia, a Dios gracias, no colocaron en el Renacimiento los malditos coros. Lo siento. Tú vas a la Catedral de Burgos, el coro en medio. Vas a la Catedral de León, el coro en medio. Vas a la Catedral de Burgos de Osma, el coro en medio. De tal manera que tú entras por la puerta, tienes que ir a la derecha o a la izquierda. Has roto el camino iniciático hacia Cristo, hacia la luz. Cosa que en Francia no. En Francia puedes hacer ese iniciático. ¿Y qué tiene que ver con los laberintos? Pues justo en ese camino iniciático ahí hay catedrales, hay bastantes, con su laberinto. Hay gente que lo hace, yo lo he visto en Chartres, no sé si habéis estado en Chartres, ahora veréis, es espectacular. Esto, es brutal. Lamentablemente hay momentos que vas y está lleno de bancos y sillas. Bueno, otra, en la capilla masónica de aquí del Burgo hay un laberinto. Hay un laberinto, pasa que está tapado con los bancos. A desgracia a veces han quitado los bancos porque hay una denominación, yo lo he visto y lo he fotografiado, pero hay un laberinto. Entonces, fijaos que tú vienes y empiezas a hacer el laberinto, ¿no? Todo está conectado hasta que al final vas a llegar por aquí hasta el centro. Y hay gente que lo hace, yo he visto gente hasta que de rodillas hacerlo, ¿vale? Porque no vale con entrar por la puerta y llegar así, vale, en 30 segundos, no. La gracia es hacer ese laberinto iniciático en el que tú vas recitando unos mantras, ya sea el rosario, ya sea el Padre Nuestro 70 veces o lo que sea. Vas recitando esas oraciones, esos mantras, ¿no? Que te hacen que te espiritualices más. Entonces los laberintos tenían esa función, ¿vale? Entonces el de Chartres, que es el más famoso, es un camino en que un adepto debe recorrer para alcanzar la iluminación y el conocimiento culto. Eso es alquimia pura y dura. Los laberintos son alquímicos. En Reims, ese laberinto ya no existe, pero existe un dibujo, bueno, varios, de hecho grabados, donde estaba. Lo que pasa es que lo quitaron mucho más tarde, creo que en el siglo XVIII-XIX lo quitaron, y ahora te encuentras este espacio pues, pavimentado normal. Pero fijaos que aquí tenemos el guardián del secreto, los 4 alquimistas, y lo mismo, tienes que hacer todo el proceso, todo el camino iniciático para llegar al centro, al maestro, al gurú, a la piedra filosofal, ¿vale? Es espectacular. Bien, la catedral entera es considerada, por eso, como un espacio de transmutación, de transustanciación, ¿no? Y entonces, para transformar efectivamente lo profano en sagrado. Tú, de alguna manera, al hacer ese camino, te purificas, ¿vale? Entonces, el laberinto es parte de ese proceso, ¿no? De cargar al individuo con energía telúrica, esa energía poderosa, interior, que surge. Sabéis que todas las catedrales, todas las iglesias, todas sin excepción, tienen una corriente de agua abajo. Yo hice una guía con un grupo, había una señora con un ¿cómo se llama? Unas barras de Zahorí. Barras de Zahorí.
Entonces, me acuerdo que cuando el grupo se separaba y iba siempre así, era espectacular, ¿eh? Y yo una vez, en Burgos, en el patio, en el claustro, la veo así, entonces está andando, se subió así, digo, joder, dije, ¿puedo probar? Entonces sí, cuando me puse atrás, oye, créeme, hice así, ¡pam!, se me vino para aquí. Y es que hay una corriente de agua. Es impresionante. Y yo soy muy escéptico, ¿eh? Pero lo que hice, lo hice. No fue sugestión, se iba, vamos a ver, ¿no? ¡Pam!, digo, joder, bueno, ¿no? Bueno, todos son corrientes de agua, porque esas corrientes son las que crean esa fuerza, esa energía telúrica, ¿vale? Que luego tiene que ver con las transmutaciones alquímicas. Oye, ¿qué hora es? Que no me va a pasar, ¿eh? Bueno, fijaos, Amiens. No sé si habéis estado, si no habéis estado, hacer un recorrido por las catedrales góticas de Francia, porque tienes esto, es brutal, o sea, es impresionante, ¿vale? Lo mismo que he explicado antes, ahí tenéis. Bien, bueno, esto hablo de que no solo hay los laberintos, no solo hay los canecillos o esculturas, sino en vidrieras también hay muchos elementos, en rosetones hay muchos elementos alquímicos, ¿vale? Muchísimos. Catedral de Saint-Omer, eso está en el norte de Francia, ahora más, pero para que veáis un poco, o sea, cuántos laberintos hay, y hay un montón, ¿eh? En Italia también hay, y en España, en Barcelona, curiosamente. Ahora veremos. Bien, la alquimia se integra en la arquitectura gótica, sobre todo en la arquitectura gótica, más que en la románica. La románica prácticamente nada, ¿vale? Entonces, eso de alguna manera es esa conexión secreta entre el constructor y su obra, ¿no? San Martino Lucca, en Italia. Mira qué bonito. Este laberinto. Bueno, esto sin más, la Catedral de Colonia. Y el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona. Ahí lo tenéis. Al lado de estas espantosas esculturas que han dejado hacer ahí, lo siento mucho, el tal Subirax. Se llama Subirax a la escultura, y cuando salió hice estos bodrios, lo siento, decían Subirax, ya bajarax. Porque era tan malo que, como diciendo, el que va a triunfar es Gaudí, no tú. Vale, porque no sé si lo habéis visto, pero es un bodrio, ¿no? Bueno, pues tiene su laberinto. ¿Vale? Que a mí me llevaba muchísimos años sin saber eso, y mira que yo soy de Barcelona, ¿no? Pero la verdad es que fue una revelación. La conexión entre Gaudí y los laberintos se encuentra en el Parque Güell, ¿no? El Parque Güell, o sea, estaba es un laberinto también, ¿vale? O sea que Gaudí también tenía no digo decir que fuera una pasión de la alquimia, ni muchísimo menos, pero tenía esa visión de lo sagrado a través de un camino iniciático, ¿vale? Bien, ahí lo tenéis. Esta es la sacristía del Burgo, ¿vale? Mirad la escalera. Es que no se ve muy bien, está aquí. ¿Del Burgos o del Burgo? He dicho del Burgos, no, del Burgo de Osma. El Burgo de aquí. ¿Vale? Tenéis la escalera alquímica. La sacristía mayor se hizo en el siglo XVIII como la capilla masónica, ¿vale? Dedicada a Vicente Palafox y Mendoza. ¿Por qué es una capilla masónica? Bueno, es que esto es otro tema. Vamos a ceñirnos las preguntas al final, ¿vale? Porque si no, no acabamos. Bien. Símbolos que van a aparecer en capiteles o en historias así, en catedrales góticas sobre todo, son por ejemplo el sol y la luna, que pueden significar el azufre y el mercurio, el oro y la plata, ¿no? Cuando veas un dragón que echa mucho fuego, pues es el caos, es el fuego es otro elemento importantísimo, que es el que calienta el alambique, ¿no? Para producir lo que fuera la sirena. Y curiosamente la sirena tiene dos vertientes. Una es, efectivamente, el mercurio filosofal y otro es la sexuación de la mujer. En el Burgo de Osma tienes varias sirenas también, porque en la teoría era que la Edad Media las mujeres eran muy peligrosas, ¿vale? Entonces, y eran peligrosas por el tema del sexo. Por eso había que asexuarlas, por eso las representan como sirenas, ¿vale? Pero al mismo tiempo es un símbolo alquímico importante. Ciervos, pelícanos, fénix, que es la unión y separación entre azufre y mercurio, cuando ves a Sagitario es el elixir, la piedra filosofal, la hermafrodita, dragones, caracol, bla, bla, bla. ¿Vale? Son símbolos que aparecen. Y estas son las redomas o las retortas. Esto es un libro medieval muy interesante, en la que te explica los elementos que van a ir para producir la piedra filosofal, ¿no? La pirita, el ácido tartárico, el rocío, son estos elementos que combinados llegan a producir, según ellos,
la piedra filosofal. Fijaos que aquí pone putrefacción, ¿vale? Porque la putrefacción, aquí simbolizada por una pareja, es otro de los elementos de la alquimia. En el momento que bueno, lo veremos después, con el tema de la sangre, la putrefacción es fundamental también. O sea, porque para que es como la ave fénix, para que esto renazca tiene que haber antes una muerte, ¿no? Una muerte, una podredumbre, para que luego salga algo nuevo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Los 5 elementos, tierra, aire, fuego y agua, como os he dicho antes, y el quinto elemento, que es considerado más puro, que es cuando lo produces, ¿no? Más ejemplos de, fijaos, la solución perfecta. No está mal, la solución perfecta. Es decir, la unión hombre y mujer, la unión de los elementos para producir esto. Bueno, Mercurio, etcétera, no os voy a dar más la vara con esto. Más ejemplos de esto que os estoy explicando. El Opus Magnum es el gran trabajo, proceso que involucra las etapas para conseguir esa piedra filosofal, ¿vale? Para crear ese licor, elixir, que te va a curar enfermedades y te va a producir a larga vida. Bueno, sin más. Es que no me quiero ir de la hora, ¿eh? Esto es importante, la sangre. La sangre. Hasta el día de hoy, creedme, hay experimentos y medicamentos que se utiliza la sangre humana como pretensión para alargarte la vida. Eso es real. Ahora no me acuerdo cómo se llama el compuesto ese, ¿vale? Pero que sepas que existe. Entonces, no sé si habéis oído hablar del Papa Inocencio VIII. El Papa, o sea, ya no es el obispo, el Papa. Este Papa Inocencio VIII, que murió con 60 años, me salió mal la jugada, como vamos a ver. Este tipo se encontraba muy mal, estaba muy enfermo, y llama a su médico, que era un médico judío, y el médico le aconseja beber sangre de niño, sangre pura. Eso está documentado, matan a 3 niños de 10 años, les quitan la sangre, se la dan a él y se muere al día siguiente. O sea que no le sirvió de mucho, pero había matado a 3 niños, ¿no? Ahí le tenéis al Inocencio VIII con el tema de la sangre. ¿Ves? Con la sangre de 3 niños inocentes, el Papa quiso restablecer su salud. Su médico judío le recomendó la ingesta de esta sangre, y según el cronista romano Stefano Infessura, el Papa murió tras un intento fallido de transfusión de sangre. O sea que... tela marinera, ¿eh? O sea, justo se la dieron y se murió. Y vamos a otro tema muy delicado, que son los crímenes rituales. Los crímenes rituales que se han ido haciendo durante toda la historia, hasta el día de hoy, porque eso es así. Por ejemplo, no sé si hay algún baño aquí, pero en el aseo de Zaragoza hay una capilla dedicada a Santo Dominguito de Val. El Dominguito de Val era un niño de 8 o 9 años que fue cogido por la comunidad judía, fue torturado, flagelado, crucificado, se le quitó el corazón y se le tiró al río, al Ebro, ¿no? Lo descubrieron porque fue hasta la orilla y entonces ese crimen, bueno, la consecuencia fue que hubo un programa interesante en Zaragoza, ¿no? Pero hubo uno más importante todavía, que fue el asesinato del Niño Santo de la Guardia en Toledo. Si no habéis estado, es muy interesante. El monasterio está en una montaña, donde a día de hoy se hace una procesión con el Niño Santo de la Guardia, y ese niño, que sufrió el mismo tormento que el de Santo Dominguito de Val, llegó hasta oídos de Isabel la Católica, y fue la gota que colmó el vaso. De hecho, yo he leído el documento que dice que cuando Isabel se entera de ese crimen horroroso es cuando expulsó a los judíos de España, 1492. Ya como ¿no? La gota que... Entonces ahí tenéis una imagen, como los niños, la sangre, para esa inmortalidad. Es muy bestia este tema, ¿eh? Para la inmortalidad. La inmortalidad. Ahí tenéis, este es San Simón de Trento, un niño italiano, ¿vale? Otro aquí y otro aquí. Esto fue en Polonia. Ha habido muchísimos casos datados y documentados. Aquí tenéis otros, ¿no? Sí que es verdad que la sangre, a ver, los que somos cristianos o católicos, vamos a misa, se produce la transustanciación de la sangre de Cristo, perdón, del vino en sangre de Cristo.
¿no? Y la carne en la hostia consagrada. La sangre de Cristo es fundamental. El Santo Grial, que es una de las reliquias más importantes que existen. La lanza de Longinos, otra reliquia importante que también proviene de la sangre. Recuerdo cuando Longinos declara la lanza de Longinos, Santo Grial, todo relacionado con la sangre de Cristo. De hecho, hay una representación brutal que lo he visto muchas veces, que es Cristo vendimiando, o sea, chapando la uva, hace un símil entre la uva, vino, y su sangre. Fijaos, una representación muy curiosa que he visto bastantes veces y es realmente rara. Le llaman la prensa de Cristo, ¿no? La prensa porque veis los ángeles que están recogiendo la sangre, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que ver con la alquimia. En la alquimia, una parte importante para buscar el elixir de la vida eterna, de la inmortalidad, es la sangre. Y luego os voy a contar un tema del Tíbet que es bastante repugnante, pero lo que hay. Esta señora, esta mujer, Alexandra David Nell, siglo XIX-XX, fue la primera mujer europea que llegó a la ciudad prohibida de Lhasa, en el Tíbet, vestida de mendiga, ¿vale? La mujer hablaba 6 o 7 lenguas de estas indias o tibetanas y fue la primera mujer que recibe un Dalai Lama, y ella comenta en sus libros muchas experiencias que ella vio y que ella propiamente hizo, como el tumo, que es ponerse desnuda encima de la nieve con la energía interior de derretir la nieve y no pasar frío, telepatía, telequinesia, o ver las cosas, de descubrir objetos que están detrás de un muro, o sea, la visión, porque tú lo que haces es crear un cuerpo astral que va por detrás del muro y te dice lo que hay detrás, ¿no? Esto lo experimentó ella. La levitación y más cosas, ¿no? Que ella vio también. Pero cuando habla del ritual de la sangre es brutal. Hay 2 métodos. Uno era que había en una cueva, 2 inmensas lápidas de piedra, donde metían ahí a un ser vivo, que ya estaba condenado a muerte por lo que fuera, lo metían ahí, aplastaban las piedras y le dejaban, y había como un canal donde iba a parar, a un cuenco, donde iba a parar los líquidos de ese hombre mientras estaba muriendo. Ponían otro encima, vivo, y así, hasta conseguir ese líquido putrefacto que ellos se lo bebían y con ello conseguían o la inmortalidad o alargar su vida. Alexandra David Nell murió con 102 años. Yo ahí lo dejo, ¿vale? El que quiera creer, que crea. En cualquier caso, es cuando menos sorprendente. Conclusiones. La alquimia fue un fenómeno que realmente preocupó y tuvo en jaque a muchos filósofos, pensadores, teólogos, médicos, científicos, desde el albor de los tiempos hasta el día de hoy, pero sobre todo en la Edad Media, ¿no? Pero habrá santos, ¿no? Teólogos, doctores de la Iglesia, como hemos visto, una larga lista de gente con un nivel intelectual muy alto, ojo, muy alto, ¿vale? Entonces, pues todos estos crearon teorías, textos, obras de arte, ¿no? Y realmente creyeron en esa transustanciación, en esa transmutación, ¿vale? Esa búsqueda de ese poder mágico para transformar no ya la vulgaridad de algo en oro, sino realmente de un camino iniciático y la inmortalidad, que no está mal, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.